Alegraos, os lo repito, estad siempre alegres en el Señor. Estas palabras pueden resumir uno de los aspectos más importantes de la carta que escribió San Pablo a los filipenses, carta que es testimonio de su paso por Filipos, de la que hoy escuchamos un fragmento de las vicisitudes que tuvo que pasar. Ayer escuchábamos su llegada a Filipos, cómo se convierte Lidia y su familia, y cómo el viaje apostólico de San Pablo y sus compañeros tiene como fruto que las personas se convierten. El resultado de todo esto es una persecución por la cual aprisionan a Pablo y a Silas, y dice literalmente el texto que los molieron a palos, los cogieron y los metieron en la cárcel. Y allí, una vez molidos a palos y en la cárcel, llega la noche. ¿Y sabéis lo que hicieron Pablo y Silas? Empezaron a orar, a cantar, a dar gracias y a alabar al Señor por la noche y llenos de heridas, fijaos bien. De hecho, nos dice el texto que cuando el carcelero los llevó a su casa, se puso a lavarles y a curarles las heridas. Debían tener llagas, y más de una. Quiere esto decir que San Pablo era consciente que ser testigo de Cristo suponía abrazar y asumir la cruz, y que las penalidades, los sufrimientos, las heridas, la cruz y el martirio que se pueda vivir por ser de Cristo, a uno no le arrebata la alegría interior, ni mucho menos. Todo lo contrario, como decían San Pedro y los apóstoles después de pasar penalidades y de haber sido azotados por el nombre del Señor, dice el texto de los Hechos de los Apóstoles que salieron muy contentos de haber padecido aquel ultraje por el nombre del Señor Jesús. De manera que nosotros hemos podido perder esa vitalidad espiritual por la cual tenemos claro que lo más importante en nuestra vida es ser de Jesucristo, y que ser de Jesucristo a veces conlleva sufrir penalidades, y que eso no puede quitarnos ni arrebatarnos la alegría del corazón. Muchas veces las cosas llegan a ser de tal modo que cuando tenemos alguna contrariedad enseguida ya empezamos a quejarnos, y parece que la queja es la que domina nuestro corazón. Ciertamente San Pablo, Silas y los primeros cristianos nos enseñan una verdad que no podemos olvidar jamás. Si queremos ser de Cristo, eso no va a ser fácil y encontraremos antes o después dificultades y a veces cruces e incluso desprecios y hasta heridas, como le sucedió a San Pablo y a Silas. Molidos a palos y en medio de la cárcel se ponen a orar y a cantar a Dios, y los presos estaban alucinados, no daban crédito a lo que estaban escuchando, y de hecho hay un terremoto que libera a todos los presos y nadie se mueve, porque están impresionados por la oración y la alabanza de Pablo y de Silas. Pablo evita que el carcelero se suicide, porque temía las represalias por si los presos se escapaban. Y entonces el carcelero, tocado por el Espíritu Santo, se pone delante de San Pablo y le pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y San Pablo le contesta: cree en Jesús y te salvarás tú y tu familia. Por lo tanto, lo que necesitamos es creer de verdad. No sirve solo saber que Cristo está vivo, sino creer es vivir una vida con Cristo, vivo, resucitado, y una vida conforme a la voluntad del Señor. El carcelero invita a Pablo y a sus compañeros y se los lleva a casa. Allí les lava las heridas y celebran una gran fiesta de familia por haber creído en el Señor. Creo que el testimonio de la palabra de Dios de hoy nos habla de lo que tenemos que ir recuperando todos, que es un cristianismo vivo, un cristianismo que vive de Cristo, el Señor, donde uno tiene claro que lo más importante en la vida es ser de Cristo. Y segundo, que los demás lo sean. Y para que los demás lo sean, pues hay que hablar del Señor, hay que transmitir al Señor, y eso a veces conlleva sufrimientos, burlas, penalidades, persecuciones, y si no asumimos esas burlas, esas penalidades o esos sufrimientos, pues tampoco habrá ese fruto de conversión de los demás. Porque los demás no se convierten solo cuando se les predica, sino como nos demuestran los hechos de los apóstoles y las cartas del Nuevo Testamento, la gente se convertía no solo cuando los apóstoles predicaban, sino cuando al principio padecían por Cristo. Señor, en este día queremos darte las gracias porque eres muy bueno con nosotros, porque nos proclamas la palabra que nos llega al corazón, una palabra que nos invita a convertirnos a ti. Te pedimos, Señor, que especialmente por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, recuperemos la frescura de nuestra fe,
Que aprendamos, Señor, a alabarte y a bendecirte, a tener un corazón que ora, que agradece, que te alaba siempre, que no pierde la paz ante las dificultades o ante las situaciones adversas de la vida. Ayúdanos, Señor, a comprender que poder transmitir la fe y que los demás lleguen a creer es también una obra maternal que a veces lleva dolores de parto y sufrimientos en la propia carne. Ayúdanos, Jesús, a extender la fe, guiados de la mano de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén.